compañero. Alafa, queridos amigos, espero que estén bien. ¿Me oyen bien? Perfecto. Estupendo. Muchas gracias, queridos amigos, en primer lugar a los amigos que están organizando esta escuela y que han tenido la gentileza de invitarme a participar en el programa. Y mis disculpas por adelantado porque me hubiera gustado que la intervención anterior hubiera podido seguir porque era muy interesante con las vidas de las manos de la causa y lamentablemente ahora me tienen a mí, pero espero que algo de lo que yo les pueda compartir hoy pueda ser de su interés. El Abdul Baha, como ustedes saben, es para nosotros el ejemplo perfecto. Y es el ejemplo perfecto en todas las facetas de su vida. Es el ejemplo perfecto en su conducta, en los servicios que él prestó a su padre, en los servicios que él prestó a la sociedad en general y a la humanidad. Pero también ha de ser nuestro ejemplo en una gran variedad de otras facetas. Por ejemplo, él fue un gran diplomático y puede ser nuestro ejemplo en el campo del trabajo en asuntos externos, por ejemplo. Él también fue un gran filántropo y puede ser nuestro ejemplo en el campo de la acción social. Y también fue un gran maestro de la fe, una persona que tuvo la oportunidad de compartir las enseñanzas de Bahá'u'lláh con miles de personas de todo el mundo. Y por supuesto necesitamos dirigirnos a él, ver cómo lo hacía para aprender y para intentar mejorar nuestra forma de enseñar y de presentar el mensaje de Bahá'u'lláh. Así que hoy voy a intentar darles unas pinceladas sobre algunos rasgos de la manera que tenía Abdul Baha de enseñar. Pero antes de todo quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre el concepto mismo de enseñanza. Decía que Abdul Baha es el ejemplo también como maestro de la fe. Fíjense, él a lo largo de sus viajes, yo he calculado que más de 100.000 personas participaron en las conferencias públicas que él ofreció a lo largo de sus viajes. Imagínense, él fue invitado a conferenciar para multitud de organizaciones y movimientos sociales del momento. Habló para diferentes organizaciones pacifistas, para organizaciones feministas, habló para una infinidad de comunidades religiosas, fue invitado a hablar desde el púlpito de más de 40 iglesias, fue invitado a hablar en 3 sinagogas en una mezquita de Londres. Él habló para budistas, para hinduistas, para zoroastras, él también habló para teósofos, para espiritistas. Él tuvo ocasión de conocer a algunas de las mayores personalidades del momento, desde inventores como Alexander Graham Bell, exploradores como el almirante Peary, a catedráticos de universidades, presidentes de universidades como David Starr Jordan, el presidente de la Universidad de Stanford, muchos otros. Hablando de universidades, él conferenció desde el estrado de 5 universidades, al menos que se sepa: la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford en el Reino Unido y otras 2, Howard y Clark en Estados Unidos. Y es muy posible que él también conferenciara hay indicios de que él también conferenció en la Universidad de la Sorbona en Madrid, Sorbona en Madrid, en París, perdón. En resumidas cuentas, él posiblemente sea la persona dentro de la fe que a más personas le haya enseñado la fe. Repito, es una cifra de más de 100.000 personas y no es una cifra arbitraria. Tenemos datos de participación, datos de audiencias en muchas de las conferencias que él dio, y en base a ellos yo he logrado establecer el número de aproximadamente 120.000 personas, sin contar la multitud de entrevistas privadas que él tuvo o reuniones más modestas como que podríamos asimilar a lo que hoy llamamos reuniones hogareñas, etcétera, etcétera. Así que hacia él debemos dirigirnos siempre como ejemplo de cómo enseñar. Pero como decía antes, quiero hablar un poco sobre la enseñanza. La enseñanza, y esto nos lo recalcan mucho los escritos bahá'ís, no es una mera conversación con otras personas. No consiste tampoco en tratar de convencer a otros sobre un mensaje o una idea en particular.
No es un acto entonces de proselitismo en el que tratamos de convencer o que queremos discutir con otros, que queremos demostrar que otros están equivocados o que nosotros tenemos la razón. Tampoco estamos vendiendo un producto o una idea. No es un acto, por tanto, comercial o de mercadotecnia. En realidad, la enseñanza es un acto eminentemente espiritual y es un acto en el que las dos partes, el que enseña y la persona que recibe el mensaje de Bahá'u'lláh, pueden experimentar, si así lo desean, profundas influencias espirituales. Es en realidad la enseñanza, si me permite la expresión, un acto en cierto modo místico, y ahora verán por qué se lo digo. Los escritos bahá'ís nos recalcan, y comparto con ustedes algunas citas que espero que se vean. Nos recalca Shoghi Effendi, por ejemplo, dice, es el Espíritu Santo, a ver que ahora no, nos dice Shoghi Effendi, es el Espíritu Santo el que anima, por lo que los amigos deben convertirse en canales para su difusión. Cuando nosotros enseñamos la fe, nos convertimos en canales a través de los cuales actúa el Espíritu Santo, a través de los cuales el Espíritu Santo llega al alma a la que nosotros estamos hablando y con quien estamos compartiendo el mensaje de Bahá'u'lláh. Shoghi Effendi en otro lugar nos dice, el maestro nos aseguró que cuando nos olvidemos de nosotros mismos en aras de servir y enseñar la fe con todas nuestras facultades, recibiremos la ayuda divina. No somos nosotros los que realizamos la labor, sino los instrumentos utilizados en ese momento para el propósito de enseñar la causa. Así que cuando enseñamos nos convertimos en instrumentos de una fuerza superior, de una realidad espiritual, que nuevamente repito, a través de nuestro llega al alma a la que nosotros estamos enseñando. Shoghi Effendi también dice, la persona debería ser como una caña, a través de la cual sople el Espíritu Santo e imparta nueva vida al alma buscadora. Nuevamente esa idea que hemos de ser el canal, un canal limpio, un canal sin obturaciones, sin obstáculos, a través del cual el Espíritu Santo pueda actuar y pueda permitir que esa gracia divina llegue a la persona a la que estamos enseñando. En otra de sus cartas, Shoghi Effendi dice, ¿cree usted que son los maestros los que realizan las conversiones y cambian el corazón humano? Indudablemente no. Ellos son tan solo almas puras que dan el primer paso. Luego es el espíritu de Bahá'u'lláh el que las mueve y se sirve de ellas. Si aun por un segundo una de estas pensara que los logros obtenidos se deben a sus propias capacidades, ahí terminará su tarea y comenzará su caída. Entonces, fíjense bien en lo que dice aquí Shoghi Effendi. Quienes enseñan la fe son tan solo almas puras que dan el primer paso, luego es el espíritu de Bahá'u'lláh que las mueve y se sirve de ellas. Fíjense por qué decía que la enseñanza es en realidad un acto místico. Es un acto en el que permitimos que Bahá'u'lláh nos mueva y se sirva de nosotros, ¿no? Todos anhelamos poder visitar el Baji, el lugar de reposo de Bahá'u'lláh. Todos lamentamos no haber podido vivir en la época en la que él vivió y haberlo podido ver con nuestros propios ojos. Pero más allá de ese encuentro físico que hubiéramos podido tener o que podríamos tener si vamos de peregrinaje a Tierra Santa, tenemos la oportunidad de tener un encuentro espiritual con él. Si damos ese paso, nos disponemos a enseñar y permitimos que sea él el que nos mueva, el que nos inspire y el que actúe a través nuestro para que su mensaje llegue al alma al que estamos enseñando. Entonces, fíjense qué importante es la enseñanza. Para el que enseña, es una oportunidad de convertirse en un instrumento de Bahá'u'lláh. Es una oportunidad de estar unido con él por unos instantes y permitir que él, a través nuestro, actúe sobre el alma a la que estamos enseñando. Es en realidad importantísimo y por eso digo que no tiene nada que ver con cualquier otro tipo de conversación que podamos tener o
cualquier otra cuestión que queramos conversar con ninguna persona. Es algo totalmente místico, totalmente espiritual, cuyos primeros efectos son sobre nosotros mismos. De hecho, tanto es así que Shoghi Effendi en una de sus cartas dice que el desarrollo espiritual del individuo es imposible si éste no enseña. Si no enseñamos, es imposible desarrollarnos espiritualmente. Dependemos de la enseñanza para ello. Y el motivo es ese. Cuando enseñamos nos convertimos en un canal. Ahora bien, ¿qué pasa con la persona a la que le enseñamos la fe? También en ella suceden cosas. También en ella se dan unos cambios espirituales. Saben ustedes sobradamente que Baha'u'lláh nos dice que cuando alguien reconoce a Dios y cuando alguien reconoce la manifestación de Dios para la época, en ese momento en su realidad espiritual surge un nuevo ser, una nueva realidad que él denomina como el espíritu de fe. Y ese espíritu de fe, pues eso, es una nueva realidad espiritual que a lo largo de toda la vida de esa persona crece, se desarrolla, madura y va descubriendo día a día cuestiones nuevas. A este respecto, Baha'u'lláh en una de sus charlas dice: del mismo modo que el hombre ha nacido físicamente a este mundo, puede renacer del reino y matriz de la naturaleza, pues el reino de la naturaleza es una condición animal, oscura y defectuosa. En este segundo nacimiento alcanza el mundo del reino. Grandes descubrimientos y revelaciones le son ahora posibles. Ha alcanzado la realidad de la percepción. Su círculo de entendimiento se ha ensanchado sin límites. Contempla las realidades de la creación, comprende las bondades divinas y descubre el misterio de los fenómenos. Esta es la posición que Cristo ha interpretado como el segundo nacimiento. Así que cuando una persona conoce la causa de Baha'u'lláh y cuando la acepta, esa persona alcanza su segundo nacimiento. Y ese segundo nacimiento se caracteriza, el que dentro del individuo surge ese espíritu de fe, se caracteriza porque de repente la persona adquiere la capacidad de tener una nueva comprensión de la realidad espiritual, pero también incluso de la realidad material. Interpreta, conoce mejor qué es Dios, conoce mejor cuál es su propósito en la vida, conoce realidades como la revelación progresiva, por ejemplo. Pero también aprende a interpretar la historia. ¿Cuál ha sido el devenir del mundo hasta ahora? ¿Por qué? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Cuál es la meta a la que debe aspirar la humanidad? ¿En qué consiste la verdadera felicidad del ser humano? ¿En qué consiste la verdadera educación del ser humano? Todas esas son cosas que el individuo empieza a aprender cuando alcanza el segundo nacimiento. Así que es algo importantísimo. En realidad, cuando una persona reconoce a Baha'u'lláh, cuando una persona reconoce a la manifestación de Dios de su tiempo, en realidad esa persona está alcanzando el propósito de su existencia. Así que nuevamente, el hecho que una persona conozca y acepte el mensaje de Baha'u'lláh no es solamente un acto en el que hemos convencido a alguien de algo, le hemos vendido una idea o un producto, es algo mucho más importante. Surge una nueva realidad espiritual, es un acontecimiento místico y a partir de ese momento se forma una unión entre ese individuo y Baha'u'lláh que abre sus ojos espirituales y le da una nueva visión de todo. Todos nosotros lo hemos experimentado, como a lo largo de nuestra vida cada vez vamos aprendiendo más, vamos comprendiendo más sobre las realidades que nos rodean, tanto espirituales como materiales, gracias a la luz que las enseñanzas de Baha'u'lláh arrojan. Incluso aquellas personas que han sido fervientes seguidores de otras religiones, cuando aceptan el mensaje de Baha'u'lláh se dan cuenta que ese mensaje le da toda una nueva perspectiva sobre los amados escritos de su religión anterior, ¿no? Entonces, ese es el segundo nacimiento y esa es la importancia de enseñar. No solo nosotros nos damos la oportunidad de ser canales, de ser instrumentos de Baha'u'lláh, sino que además damos la oportunidad a la persona con la que conversamos de que nazca dentro de sí una nueva realidad, de que alcance el segundo nacimiento de que habló Cristo y que se forme un enlace, una unión entre él y Baha'u'lláh, el enviado de Dios para esta época. Así que de ahí la inmensa importancia que tiene la enseñanza para nosotros los Bahá'ís, como primera ley de todo Bahá'í. Y todas las figuras centrales de la fe nos recalcan esa importancia. Baha'u'lláh mismo dice:
A la enseñanza de la causa de Dios debe dársele prioridad, ya que es un asunto de importancia suprema, para que de esa manera todos los hombres puedan entrar en el pabellón de la unidad y todos los pueblos de la tierra sean considerados como un solo cuerpo. Dice Abdul Baha, en este día todo creyente ha de concentrar sus pensamientos en la enseñanza de la fe. Oh amados de Dios, cada uno de los amigos debe enseñar por lo menos a un alma cada año. Esta es la gloria sempiterna, esta es la gracia eterna. Detengámonos en las dos últimas frases. Esta es la gloria sempiterna y esta es la gracia eterna. Abdul Baha no nos dice aquí que nuestra gloria depende de tener una buena profesión, un buen trabajo, de tener dinero, de escribir libros o nada de eso. Abdul Baha nos está diciendo que nuestra gloria depende de enseñar y que nuestra gracia eterna, el recibir eternamente la gracia de Dios, también depende de la enseñanza. No dice ninguna otra cosa, dice la enseñanza. Fíjense qué importante labor y por tanto cuán central ha de ser en nuestra vida y en nuestro día a día. Shoghi Effendi nos dice, alcémonos a enseñar su causa con rectitud, convicción, comprensión y vigor, que este sea el menester más urgente y supremo de todo Bahá'í. Hagamos de él la pasión dominante en nuestra vida. A lo largo de nuestra vida se nos presentan infinidad de responsabilidades personales, nuestro trabajo, nuestras familias. Se nos presentan también infinidad de responsabilidades bahá'ís, de servicios. Debemos servir en las actividades básicas, debemos servir en la administración bahá'í, debemos prestar ayuda en todo aquello que sea necesario para el progreso de la causa. Pero el menester más urgente y supremo de todo bahá'í es la enseñanza. No podemos permitir que nada sustituya nuestro privilegio de poder enseñar la fe de Bahá'u'lláh y convertirnos así en un canal a través del cual el Espíritu Santo actúe. La Casa de Justicia se hace eco de esas palabras en varios de sus mensajes, esas palabras de Shoghi Effendi, donde se refiere a la enseñanza como la pasión dominante en nuestra vida y dice: esperamos con ojos expectantes ver el día en que la enseñanza sea la pasión dominante de la vida de todo creyente, y cuando la unidad de la comunidad sea tan fuerte que haga posible que este estado de entendimiento se exprese en acción sin tregua en el campo de servicio. Importantísimo. Así que bueno, ahora que ya lo sabíamos, pero ahora que hemos recordado que la enseñanza es tan importante porque nos convierte en vehículos a través de los cuales actúa Bahá'u'lláh, que la enseñanza es tan importante porque permitimos damos una oportunidad a la persona a la que enseñamos para que experimente el segundo nacimiento. Ahora que hemos recordado la importancia que le dan las figuras centrales de la fe a la enseñanza y cómo nos urgen a que sea lo prioritario, lo máximo en nuestras vidas, entonces aprendamos de Abdul Baha sobre cómo enseñar. Fíjense que como lo primero que dice Abdul Baha es que hemos de poner, cuando vamos a enseñar, hemos de poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el poder de la asistencia divina. Él nos dice: sabed en verdad que en cualquier reunión a la que entréis, en el centro de ella estará presente el Espíritu Santo y las confirmaciones celestiales de la bendita perfección los rodearán todo. Perdón, los textos que leo se ven bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces dice, a cualquier reunión a la que entréis, en el centro de ella estará presente el Espíritu Santo y las confirmaciones celestiales de la bendita perfección, esto es de Bahá'u'lláh, lo rodearán todo. Entonces fíjense, cada vez que vayan ustedes a enseñar la fe a alguien, cada vez que ustedes tengan una reunión donde tengan la oportunidad de exponer las enseñanzas de Bahá'u'lláh, recuerden eso, que el Espíritu Santo está presente y que las confirmaciones de Bahá'u'lláh le están rodeando. No miren esto como algo figurativo, como algo metafórico, tratan de verlo como algo literal, como algo que, aunque invisible, está sucediendo en ese momento a nuestro alrededor. Y dice Abdul Baha mismo: expresaos con gran valor en todas las reuniones. Cuando os dispongáis a hablar en público, volveos en primer lugar a Bahá'u'lláh
y pedidle las confirmaciones del Espíritu Santo. Luego abrid vuestros labios y exponed lo que sea sugerido a vuestro corazón. Y esto es precisamente lo que Abdul Bahá hacía en cada una de las reuniones en las que él se presentaba y en las que él presentaba Bahá'u'lláh las enseñanzas de la fe. Él no llevaba PowerPoint, él no llevaba un guión, él simplemente se encomendaba a la bendita belleza, se encomendaba a Bahá'u'lláh y a partir de ahí daba el mensaje, tratando de seguir los dictados de su corazón. Entonces, fíjense, cuando uno va y observa sus conferencias, uno puede sorprenderse por qué Bahá'u'lláh en esta iglesia, Abdul Bahá en esta iglesia cristiana dice tal cosa, pero en esta otra iglesia cristiana dice algo totalmente diferente, no contrario, algo diferente, ¿no? Pues porque él capta en cada momento la necesidad de la persona con la que está hablando, ¿no? Nosotros tenemos que intentar afinar en nuestras vidas esa capacidad de entender qué es lo que la otra persona necesita y evitar siempre repetir lo mismo y dar el mismo mensaje de la misma manera, porque cada persona tiene una necesidad, cada colectivo tiene una necesidad. De eso intentaré hablar después, más adelante, si me da tiempo. Y nosotros debemos saber adaptarnos. Entonces, necesitamos también la guía divina para adaptarnos a eso. Necesitamos la guía divina para saber a quién y cómo. Fíjense que Abdul Bahá recalcaba mucho a los primeros Bahá'í, especialmente en sus charlas en Occidente, acerca de la importancia de la asistencia divina, y les decía constantemente: no os fijéis en vuestro número y no os fijéis tampoco en vuestra debilidad y en vuestras capacidades. Porque desde luego, si nos fijamos en nuestras capacidades, si nos fijamos en nuestras limitaciones, si nos fijamos en nuestras debilidades, por supuesto que nos deprimiremos y nos sentiremos desanimados. Pero si por el contrario, como dice Abdul Bahá, nos fijamos en que tenemos con nosotros el poder de asistencia divina, nos fijamos en que tenemos a nuestro alcance al Espíritu Santo que está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a asistirnos, entonces la perspectiva es totalmente diferente. Ya no soy yo, Amin Egea, con mis defectos, con mis limitaciones, con mis debilidades, con mi cansancio, mis preocupaciones, el que está solo ante el peligro. Yo soy solo un instrumento, pero tengo a mi disposición al concurso de lo alto, al Espíritu Santo, a Bahá'u'lláh, que si yo lo permito podrá actuar a través mío. Es una perspectiva totalmente diferente. Y Abdul Bahá daba el ejemplo permanentemente de los primeros cristianos. Él les dice a los Bahá'ís de Estados Unidos: fijaros en Pedro, qué humilde era analfabeto, era una persona de extracción muy humilde. Y sin embargo, fijaros qué grandes logros obtuvo gracias a la asistencia divina y a la ayuda de Jesús. O fijaros en María Magdalena, era mujer, era sencilla, era de un pequeño pueblo de Palestina, de Magdala. Y fijaros qué grandes logros cosechó. Y sin embargo, ¿dónde están las reinas del pasado y las emperatrices? Nadie se acuerda de ellas, pero todo el mundo se acuerda de María Magdalena. ¿Dónde están los reyes y los grandes gobernantes? Nadie se acuerda de ellos, pero todo el mundo se acuerda de Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, es verdad, ellos tenían limitaciones, ellos tenían imperfecciones, pero tenían con ellos la asistencia divina. Entonces, nosotros nunca debemos olvidar esto y debemos tenerlo siempre presente. Tanto es así que el propio Abdul Bahá hacía mucho hincapié en esto. Él mismo, de sí mismo, él decía: yo soy débil, mi cuerpo es frágil, estoy enfermo, soy anciano, y sin embargo, mirar todo lo que estoy haciendo. Y él siempre recalcaba: esto es gracias a Bahá'u'lláh, ¿no? Todos conocemos la canción famosa del Congreso de Nueva York: oh Bahá'u'lláh, what hast thou done? Oh Bahá'u'lláh, ¿qué es lo que has hecho? Son unas palabras que expresa Abdul Bahá durante sus viajes en Norteamérica, porque conferencia tras conferencia parlamenta para 1000 personas aquí, 1500 personas allí, 2000 personas allá. Él, que no había ido a escuela alguna, que no había estudiado jamás, que había sido toda la vida un preso, de repente está viajando por el mundo, siendo aclamado por multitudes, viendo su nombre escrito en los periódicos, en miles de periódicos que dieron noticias sobre él. Dice: esto es gracias a Bahá'u'lláh, ¿no? Y fíjense, yo el otro día me crucé con un texto que no está publicado, es una charla que él dio en San Francisco. Habla de la asistencia divina, pero habla de la asistencia divina que le aplica a él, la asistencia divina que él recibe como Abdul Bahá, pero habla de la asistencia divina a propósito del Titanic. Entonces, les leo este texto. Dice:
Esto lo dice en California el 6 de octubre de 1912, en una conversación con un grupo de amigos. Dice, el año pasado viajé a Europa. Tras unos meses regresé a Alejandría. Cuando estaba listo para partir hacia América, muchos me aconsejaron que fuera por la ruta de Europa y tomara el vapor Titanic, pero vine directamente en el Cedric. Bahá'u'lláh estaba con nosotros. Siempre confiamos en que está con nosotros, no importa dónde estemos. Aunque el viaje estuvo plagado de muchos problemas, Dios nos guió a tomar el camino directo. Estuvimos 15 días en el mar. Podríamos haber ido por la ruta de Europa y podríamos haber tomado el Titanic para América. En el vapor que iba de Alejandría a Nápoles estaba con nosotros el señor y la señora John Jacob Astor. En aquella ocasión pronunció un discurso para los pasajeros y ellos dos se mostraron interesados. Nos dijeron que iban a tomar el vapor Titanic, ya que era el mayor vapor de pasajeros del mundo y que estaba en su viaje inaugural. Así que en Nápoles se despidieron. Dios nos protegió, Dios nos asistió. La providencia y la protección de Bahá'u'lláh estaban con nosotros. Dios nos protegió en todas las circunstancias, ¿no? El Titanic viajaba de Liverpool a Nueva York muy rápido. Y Abdul Bahá, sin embargo, tomó un barco de Alejandría hasta Nápoles y después de Nápoles viajó ese barco hasta Nueva York, que era un camino menos directo y sobre todo más lento. Pese a todo, él se sintió inspirado a rechazar el ofrecimiento para viajar en el Titanic y él mismo dice que a bordo del Cedric conoció personas que se despidieron en Nápoles porque después se iban a Liverpool a tomar el Titanic, ¿no? Entonces, él da este ejemplo, pero da muchísimos más. Él siempre menciona. Y además en muchas de sus cartas a los amigos persas les recuerda, dice, no penséis lo que hemos leído antes en un texto de Shoghi Effendi, no penséis que sois vosotros los que tenéis el mérito. Dice, yo todo lo que he hecho ha sido gracias a Bahá'u'lláh, ¿no? En el momento en que alguien piense que lo que ha conseguido no es gracias a Bahá'u'lláh, se ha acabado. Ese flujo de bendiciones, ese flujo de gracias se ha acabado. De hecho, es curioso, cuando uno lee la correspondencia de Abdul Bahá, yo he tenido por algunos servicios la ocasión de leer infinidad de cartas, miles de cartas de Abdul Bahá que no están publicadas todavía. Muchas de ellas con bahá'ís de Occidente. Entonces, son cartas en respuesta a informes que recibe de bahá'ís de diferentes partes del mundo. Y los amigos le escriben, no sé qué le dicen, pero da la sensación que le dicen, he viajado aquí, he viajado allá, he tenido la ocasión de hablar aquí, he dado esta conferencia, da la sensación que le han mandado informes muy detallados, porque él en su carta de respuesta les dice, he recibido tu detallada carta y me ha alegrado mucho por las noticias de lo que has conseguido, de lo que has realizado. Y entonces, en lugar de alabar a esa persona, en lugar de decirle, wow, qué magnífico eres, o es lo mejor, les dice, da gracias a Dios, pues te ha permitido servirme, ¿no? Entonces, tenemos que verlo así. Y no es una sola vez que he leído eso, lo he leído docenas y docenas y docenas de veces, prácticamente en todas las cartas, ¿no? Y él mismo tenía esa actitud, ¿no? Yo no soy, es Bahá'u'lláh que me mueve, por lo tanto, todo el mérito es de él y todo depende de él. Y si Bahá'u'lláh, con todo lo que él era, tenía esa actitud, ¿cuál debe ser la nuestra? Que somos mucho, mucho menos. Nuestro rango no es ni mucho menos el del amado maestro. Vuelvo a compartir pantalla. Ahora es el momento menos adecuado para que mi mouse se quede sin batería. Uy. Aquí. Entonces, ¿cómo enseñaba Bahá'u'lláh? Una cosa muy interesante de su forma de enseñar es que él nunca discutía y él nunca polemizaba con nadie. Esto es una cuestión que creo que es fundamental tenerla en cuenta. Jamás hacía eso. Él se encontró con todo tipo de personas que le llevaban la contraria de todas maneras, se encontró en sus viajes con personas incluso que fueron realmente groseras con él. Pero él jamás polemizó, jamás discutió, jamás quiso vencer a nadie, ni hacer que nadie se sintiera pequeño debido a la aplastante lógica de Abdul Bahá, a su gran inteligencia o a su gran conocimiento, ¿no?
Dice, según las enseñanzas divinas, en esta gloriosa dispensación no deberíamos menospreciar a nadie ni llamarle ignorante, diciéndole, tú no sabes, pero yo sé. Más bien deberíamos mirar a los demás con respeto y al tratar de explicar y demostrar algo, debiéramos hablar como si estuviésemos investigando la verdad y decir, he aquí estas cosas ante nosotros. Investiguemos para determinar dónde y de qué manera puede hallarse la verdad. El maestro no debería considerarse a sí mismo erudito y a los demás ignorantes. Tal pensamiento engendra orgullo y el orgullo no lleva a ejercer influencia. El maestro no debe ver en sí mismo ninguna superioridad. Debería hablar con la mayor bondad, humildad y modestia, pues tales palabras ejercen influencia y educan las almas. Y así es como él lo hacía siempre, con la máxima bondad, humildad y modestia. Fíjense que, en coherencia con lo que hemos visto antes de qué es la enseñanza no consiste en demostrarle a alguien que tenemos razón, ¿verdad? La enseñanza consiste en tratar de infundir en la otra persona su segundo nacimiento, que nazca en él el espíritu de fe. No tiene nada que ver con imponerle una razón o convencerle de que tenemos razón. Hacerle ver que él está equivocado y que nosotros no estamos equivocados. No tiene nada que ver con eso la enseñanza. Y esa es la actitud que tenía Abdul-Bahá permanentemente. Porque él, como les decía, cuando presentaba las enseñanzas de Baha'u'lláh, las presentaba de forma positiva. Fíjense que en aquella época, por ejemplo, él hablaba sobre el racismo, sobre la importancia de la igualdad racial. En aquella época había tantas leyes racistas, había tantas personas racistas. La ciencia del momento era racista. En Estados Unidos prácticamente todo el mundo era racista en aquella época. Hubiera sido para él tan fácil recurrir a decir, ustedes son unos racistas y criticar y atacar, ustedes son unos salvajes, ¿cómo tratan así a las personas de raza negra? Ustedes son ignorantes, ¿acaso no saben que las razas no existen? Así podría él haberse dirigido a las multitudes que le escuchaban. En lugar de eso, siempre adquiría una posición positiva. Es decir, la humanidad es una, Dios nos ha creado a todos iguales, lo que es nuestra realidad no es el cuerpo no tiene importancia, lo importante es el espíritu humano. Entonces, sin atacar. Fíjense, les mencionaba antes que él visitó 3 sinagogas. En las sinagogas en las que él visitó, no se le ocurrió otra cosa que hablar de Jesús y de Mahoma como enviados de Dios. y invitar a los judíos a reconocer a Jesús y a Mahoma como enviados de Dios, ¿no? Pero fíjense de qué manera lo hizo. En lugar de decir, ustedes crucificaron a Jesús, como hubiera hecho un misionero de aquella época. Ustedes crucificaron a Jesús, ustedes le hicieron daño, ustedes no han entendido sus profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, les dio la vuelta totalmente y usó un discurso siempre positivo. Dice, fíjense en Jesús, él ensalzó a los profetas del Antiguo Testamento, ensalzó a Moisés, ensalzó a Abraham, él mantuvo los 10 mandamientos. Gracias a la religión de Jesús, la Torá se ha traducido a todos los idiomas. Gracias a los cristianos, los libros de Moisés y las palabras de Abraham han llegado a todo el mundo. Los 10 mandamientos son conocidos en todo el mundo. Por lo tanto, juzguen con equidad. ¿Es Jesús su enemigo o al contrario es su amigo? ¿No? Siempre una manera de ser positivos y nunca creyendo que uno es superior a los demás o que debe aplastar, vencer, convencer a la persona que tiene delante. Si deseas guiar a las almas, nos dice Abdul-Bahá, es menester que en toda circunstancia seas firme, bueno, y que estés dotado de atributos loables y cualidades divinas. Sé un signo de amor, una manifestación de la misericordia, una fuente de ternura, un corazón amable, bueno con todos y gentil con los siervos de Dios, especialmente con aquellos hombres o mujeres que mantengan tratos contigo. Soporta todo trance que te acontezca a manos de las personas y no te enfrentes a ellas con nada salvo con bondad, gran amor y buenos deseos.
Esto es lo que constantemente hacía Abdul Bahá, ¿no? Entonces, ustedes conocen todas las historias, infinidad de historias al respecto. Yo siempre cuento cuando él se entrevistó con un fabricante de armas en Nueva York que se llama Hudson Maxim. Y este Hudson Maxim estaba convencido de que cuanto más complejas y más quirúrgicas fueran las armas modernas, mejor sería la guerra. Y él era inventor de explosivos, además, y venía de una saga de inventores de armas. Un hermano suyo, un tío suyo fue inventor de un revólver particularmente famoso, por lo visto, etcétera, etcétera. Este señor se presenta en el Hotel Ansonia, en los apartamentos Ansonia, donde se alojaba Abdul Bahá, tiene una entrevista con él y lleva consigo cuadernos de todo tipo, artículos suyos, y empieza a dibujar para Abdul Bahá, empieza a dibujar para él diagramas en los que muestra cómo sus explosivos caen en un punto muy concreto, tienen un determinado radio de acción que mata exclusivamente a las personas que están dentro de ese radio de acción. Por lo tanto, es un explosivo bastante quirúrgico que no mata indiscriminadamente. Y entonces Hudson Maxim le dice a Abdul Bahá: fíjese, con estas armas modernas que vamos a tener, más personas mueren en los accidentes industriales que en las guerras. Dice, más personas mueren en accidentes industriales prevenibles que en las guerras. Y Abdul Bahá le dice, la guerra es el accidente más prevenible. Y entonces, acto seguido, en vez de decirle, es usted un salvaje, es usted un asesino, todo lo que usted hace no es nada más que sirve para matar, salga usted de mi vida, de mi sala, que es lo que yo haría, en vez de hacer eso, Abdul Bahá le dice, usted tiene grandes conocimientos, usted ha estudiado mucho, usted tiene un gran talento, pero debe usar eso, en vez de en armas para destruir, en armas para construir, en vez de instrumentos para la guerra, en instrumentos para la paz. De manera que usted no pase la historia por haber hecho instrumentos para la guerra, sino que pase la historia por haber traído la paz. Y que la gente en las generaciones venideras digan, miren, el señor Maxim empleó su talento, empleó su conocimiento para promover la paz. Eso le dijo, ¿no? Entonces, fíjense con qué amor, con qué cariño, como si Maxim fuera un niño pequeño al que hay que educar. Le habló a este científico y le invitó a cambiar totalmente su orientación profesional. Desgraciadamente, Maxim no siguió el consejo de Abdul Bahá, así que hoy yo le recuerdo como un fabricante de armas, un asesino, pero Abdul Bahá muy amorosamente le invitó a otra cosa, ¿no? Si su tarea, pero luego no olvidemos, no solamente se trata, bueno, lo de la buena conducta es imprescindible, eso es algo que debo mencionar también. Gran parte de la influencia que ejercía Abdul Bahá en los demás no era por sus palabras, era simplemente por su propia forma de ser. Ese magnetismo personal que él tenía, ese amor que desprendía por todos los poros de su piel, ese cariño omnímodo, ese amor infinito hacia toda criatura que se cruzara con él. Eso es lo que hacía que cualquier persona se sintiera atraída hacia él, fuera Bahá'í o no fuera Bahá'í. Yo ayer participé en otra escuela de verano, en la del Cono Sur, tuve la oportunidad de leer un recorte de prensa de la primera conferencia pública de Abdul Bahá en Estados Unidos, fue en Nueva York, en la Iglesia de la Ascensión de Nueva York. Y el recorte de prensa habla de cómo Abdul Bahá, al finalizar el servicio, al finalizar la misa, es invitado por el reverendo Percy Grant, a dar la bendición final. Y cómo las miles de personas que están ahí sentadas, intuitivamente se arrodillan, ponen sus rodillas sobre las bancadas, y cómo el propio reverendo y su ayudante también se ponen de rodillas mientras escuchan a Abdul Bahá recitar su bendición, su oración, una oración en persa que ni siquiera pueden entender. Pero tal era la atmósfera espiritual que se vivió en ese momento, que intuitivamente todos ellos hicieron eso. Y le estoy hablando de centenares, quizás más de 1 millón de personas que estaban presentes en ese momento. Por supuesto, después este reverendo fue muy criticado por sus colegas por haber invitado a Abdul Bahá a hablar en el servicio dominical, a hablar en la misa,
haga el sermón de la misa, pero ese era el efecto que él conseguía. Por supuesto, es muy difícil que nosotros logremos tener ese magnetismo que Abdul Baha tenía y logremos tener esa influencia, una influencia tal que nuestra sola presencia sea nuestra mejor tarjeta de visita. Sin embargo, debemos aspirar a ello y debemos tratar de tener ese corazón amable, bueno con todos, gentil, amoroso, estar investidos, dotados de esos atributos loables y cualidades divinas, para que realmente la gente vea en nosotros no solo que exponemos unas ideas, sino que vea en nosotros la personificación de esas ideas, el ejemplo de esas ideas. Porque, amigos, el mundo no necesita tanto palabras como acciones, ¿no? Todo el mundo tiene buenos ideales y todo el mundo tiene buenos deseos. Son muy pocos los desquiciados que no tienen buenos deseos para la humanidad. El problema es que esos buenos deseos y esos buenos ideales no se trasladan al plano de la acción, ¿no? Ese es el problema. Y la gente lo que necesita es ver que algo se traslada al plano de la acción y sobre todo ver que cuando eso se hace, funciona y eso genera progreso, genera transformación, genera avance. Fíjense que el propio Abdul Baha, a la par que daba sus discursos, él educaba a las comunidades bahá'ís durante sus viajes para que se convirtieran en ejemplos de lo que él decía. Por ejemplo, él hablaba de la unidad racial y al mismo tiempo educó a la comunidad bahá'í norteamericana a convertirse en una comunidad racialmente integrada. De manera que en poco tiempo los estadounidenses podían ver en la comunidad bahá'í un ejemplo de qué significa la unidad racial. Él hablaba de la unidad entre la igualdad entre hombre y la mujer y mientras él enseñaba esto, él daba roles importantes a las mujeres tanto en Occidente como en Oriente, daba responsabilidades a las mujeres y más aún lideró en Persia el establecimiento de decenas de escuelas, muchas de ellas para niñas, que su formación propició que naciera toda una generación de jóvenes mujeres que sabían leer, que sabían escribir, que tenían profesiones, de tal manera que cualquiera podía ver que lo que Abdul Baha enseñaba, explicaba, tenía su plasmación práctica y efectivamente, tal y como él decía, promovía progreso, promovía avance. Entonces, eso también aplica individualmente. No podemos decirle a los demás, sed buenos, comportaos bien y nosotros mismos albergar odio en nuestro corazón, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser ese ejemplo para que la gente vea las implicaciones prácticas de lo que nosotros decimos. Y de ahí la importancia, y perdonen esta pequeña disgregación del tema principal, de ahí la importancia de que tengamos comunidades vibrantes. Que la gente vea en nuestras comunidades grupos humanos en los que existe la armonía, pese a la diversidad, existe la armonía, existe el amor, existe la cooperación, en las que todo el mundo tiene algo que hacer, en las que todo el mundo está compenetrado, en el que todo el mundo es como un músico dentro de una gran orquesta. Y que comunidades en las que son capaces de expresar una bella melodía conjuntamente. De tal manera que alguien que esté fuera de la comunidad bahá'í pueda ver, mira, cuando hablan de abolir prejuicios nacionales, fíjense en esta comunidad, tantas nacionalidades y trabajan juntos. Cuando hablan de igualdad entre hombre y mujer, fíjense cómo hombres y mujeres aquí deliberan y consultan juntos. Cuando hablan de que todo el mundo debe participar en el desarrollo de la sociedad, fíjense la responsabilidad que tienen aquí los niños y los prejóvenes y los jóvenes, cómo trabajan ellos codo con los demás. Cuando hablan de la unidad de las religiones, fíjense cómo dentro de la comunidad bahá'í hay personas que no son bahá'ís, son de otras religiones, pero tienen las puertas abiertas para colaborar y para ayudar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que nuestras comunidades sean comunidades vibrantes, sean realmente un ejemplo de las enseñanzas de Baha'u'lláh, para que la gente pueda ver qué significa lo que Baha'u'lláh enseña, pueda verlo en la práctica. Porque, repito, todo el mundo tiene buenas intenciones, pero muy pocos saben trasladarlas a la práctica. Y nosotros, gracias a Dios, gracias a los planes de Abdul Baha, de Shoghi Effendi y ahora de la Casa de Justicia, estamos aprendiendo a llevar todo eso a la práctica y trabajar en esa línea. Pero no basta con el buen comportamiento, dice Abdul Baha. Si su tarea se limitara a la observación de buena conducta y a dar consejos, nada se lograría. Deben hablar con valentía, exponer las pruebas, presentar argumentos claros,
sacar conclusiones irrefutables que establezcan la verdad de la manifestación del sol de la realidad. Esto es importantísimo y lo ligo con este texto, este otro texto de Abdul Bahá que dice: en cuanto si es permisible promulgar las enseñanzas divinas sin relacionarlas con el más grande nombre, debería responder: este bendito nombre, es decir, el Baha'u'lláh, posee un efecto en la realidad de las cosas. Si estas enseñanzas se difunden sin identificarlas con este santo nombre, no llegarán a ejercer una influencia perdurable en el mundo. Las enseñanzas son como el cuerpo y este santo nombre es como el espíritu. Imparte vida al cuerpo, hace que las personas del mundo se despierten de su sopor. Entonces, si vamos a las conferencias de Abdul Bahá, vemos que él lo hacía así. Vayan ustedes y busquen la palabra Baha'u'lláh si tienen los libros en formato digital y verán que en tantas iglesias que él fue invitado, él siempre habla de Baha'u'lláh. Y en muchas de ellas presenta, por ejemplo, un concepto básico de Baha'u'lláh que es la revelación progresiva. Entonces, ¿qué valentía tenía Abdul Bahá? Que le invitan a hablar en el servicio dominical, que le piden que dé el sermón de la misa, y Abdul Bahá presenta a Baha'u'lláh como el enviado de Dios para esta época. Vayan y consulten esas conferencias, hay muchísimas. Muchas ocasiones él compara a los enviados de Dios con la venida de la primavera, y entonces él dice: vino Moisés, trajo con él una primavera espiritual, luego llegó el otoño, el invierno, la gente se olvidó de Dios, entonces vino Jesús, volvió a pasar lo mismo, y dice: y ahora estamos nuevamente en el invierno. Y Baha'u'lláh ha venido a traer una nueva primavera. Entonces, con unos ejemplos tan sencillos, él presenta la revelación progresiva y siempre acaba presentando a Baha'u'lláh como enviado de Dios para esta época. Nunca se olvida de presentar a Baha'u'lláh y de mencionar su nombre. Si tienen ustedes, por ejemplo, promulgación de la paz universal en formato digital, hagan el experimento, escriban en el buscador, escriban hace 50 años o hace 60 años. Abdul Bahá generalmente empezaba a hablar de Baha'u'lláh diciendo esas 3 palabras. Hace 50 años unas veces, hace 60 años otras. Busquen y verán todas las diferentes instancias, todos los diferentes momentos en los que en esas conferencias registradas y publicadas en Promulgación de la Paz Universal, él presenta a sus audiencias la figura de Baha'u'lláh. Y después, cuando lo hace, en esas charlas vean a quién se lo está diciendo. Y verán, se lo está diciendo a los miembros de una iglesia anglicana, a los miembros de una iglesia protestante, a los miembros de una iglesia unitaria, a diferentes, incluso a organizaciones sociales, a pacifistas o en la universidad. No podemos, lo que no podemos es, ¿qué es la fe Bahá'í? Bueno, seguimos las ideas de un pensador que sabía mucho del siglo XIX y no podemos diluir las cosas, no podemos obviar quién es el fundador. Y si Abdul Bahá mismo, él siempre decía que la fuente de lo que él decía era Baha'u'lláh, nosotros debemos hacer lo mismo, porque él mismo dice que en la mera mención del nombre de Baha'u'lláh posee un efecto en la realidad de las cosas. Hay una carta muy interesante, hay un texto del Guardián muy interesante en Ciudadela de la Fe, Fortaleza de la Fe, en el que dice las características que debe tener un maestro de la fe. Y para acabar, voy a leerlas muy rápidamente y voy a darles algunos ejemplos de cómo Abdul Bahá era una manifestación de esas características. Él dice que los maestros de la fe no deben ser ni provocativos ni indiferentes, ni fanáticos ni excesivamente liberales en la exposición de las características fundamentales de su fe. Fíjese que, como decía antes, Abdul Bahá siempre presentaba las enseñanzas de Baha'u'lláh, siempre presentaba a Baha'u'lláh sin titubeos, pero tampoco adoptaba una posición fanática, no les decía, no estaba en la iglesia diciendo ustedes van a ir al infierno por no haber reconocido o ustedes están condenados a la perdición, nunca adoptó esa, ni indiferente ni fanático. No deben ser ni cautelosos ni atrevidos. Yo quizás hubiera buscado otra palabra diferente a atrevidos, quizás, no sé. Ni actuar, me refiero a la traducción, no la original del Guardián. Ni cautelosos, ni atrevidos, ni actuar apresurada ni lentamente. Abdul Bahá siempre nos invita a enseñar la fe con sabiduría,
pero no nos debemos pasar de sabiduría, ¿no? Hemos de evitar diluir las enseñanzas de la fe y convertir a la fe Bahá'í en, yo qué sé, somos una asociación de amigos que buscamos la paz, no es eso, ¿no? Recuerden lo que decía al principio de todo, cuando enseñamos, buscamos que en la persona que tenemos ante nuestra surja el espíritu de fe, que esa persona pueda experimentar el segundo nacimiento. Así que debemos hacerlo con sabiduría y con conocimiento. Deben usar el método directo o indirecto, deben ser desafiantes o conciliadores, siempre en estricta concordancia con la receptividad espiritual del alma con quien hace contacto, sea esta noble o de clase media, del norte o del sur, seglar o sacerdote, capitalista o socialista, hombre de Estado o príncipe, artesano o mendigo. Esto es muy interesante, el método directo o indirecto. Seguramente ustedes ya lo saben, y perdonen si yo les hago el recordatorio, pero yo mismo aquí en España, conversando con amigos, a veces he visto que no hay mucha claridad sobre qué significa método directo y método indirecto, ¿no? Yo a amigos les digo, ¿qué es el método directo? Y me dicen, ir por las casas. Bueno, pero eso no es método directo. El método directo o método indirecto es como sigue. Método directo es presentar directamente la figura de Bahá'u'lláh e invitar a la persona que nos está escuchando a aceptar a Bahá'u'lláh como enviado de Dios para esta época. Eso es el método directo. Eso puede ser yendo a las casas, o puede ser una conferencia, o puede ser una conversación en autobús, puede ser de cualquier manera. Es el contenido, no la forma, lo que hace que el método sea directo o indirecto. El método indirecto es presentar las enseñanzas de Bahá'u'lláh, ¿sí? Tratar de que la persona que tenemos delante acepte las enseñanzas de Bahá'u'lláh, aunque no reconozca a Bahá'u'lláh como enviado de Dios para esta época. Entonces, cuando Abdul Bahá en sus conferencias presenta los principios de la fe, dice, entre las enseñanzas de Bahá'u'lláh, por ejemplo, está la igualdad entre el hombre y la mujer, está enseñando la fe de forma indirecta, está invitando a sus audiencias a aceptar algunas enseñanzas de Bahá'u'lláh, aunque no acepten a Bahá'u'lláh como enviado de Dios para esta época. Pero cuando en otra iglesia habla de la revelación progresiva y explica que en una época vino Moisés, en otra vino Jesús, en otra vino Mahoma, y que para esta época Dios ha enviado a Bahá'u'lláh, está empleando el método directo. En los dos casos, él está dando una conferencia, pero es el contenido el que varía y es el objetivo el que varía, ¿entienden? Entonces, esa es la diferencia entre el método directo y el método indirecto y es muy importante. Entonces, en unas ocasiones es más prudente emplear el método indirecto. Por ejemplo, la Comunidad Internacional Bahá'í, ante Naciones Unidas, en todos los foros a los que es invitada, emplea el método indirecto, presenta las enseñanzas de Bahá'u'lláh. La Comunidad Internacional Bahá'í, si eso invita a una cumbre, no pretende que los dignatarios que ahí están reconozcan a Bahá'u'lláh como enviado de Dios en esta época, pero sí pretende que acepten sus enseñanzas sobre el tema que se está valorando y se está consultando en esa cumbre, ¿entienden? Entonces nosotros debemos saber en qué medida y en qué momento es necesario un método o el otro. Y Abdul Bahá esto lo hacía muy bien. Y es muy curioso ver, en una iglesia de repente presenta Bahá'u'lláh, en otra iglesia presenta los principios de la fe, ¿no? Que no son 12, ni 10, ni 11, pues si los juntamos todos son 40 y pico. Eso es otra historia. Pero va presentando los diferentes principios de la fe en cada contexto y en cada momento. Unas veces presenta Bahá'u'lláh y invita a sus audiencias a verle como enviado de Dios, otras veces no. Y muy interesante lo que dice también la falsa dicotomías que a veces hacemos. Por ejemplo, aquí a veces se hace esa dicotomía de, ay, pero no podemos enseñar solamente a los inmigrantes o debemos enseñar a las personas de más influencia, ¿no? Eso son falsas dicotomías. Hay que enseñar a todo el mundo, porque queremos que en todo el mundo nazca el espíritu de fe, que en todo el mundo alcance el segundo nacimiento, ¿no? Nos da igual su procedencia, nos da igual su condición social y nuevamente Abdul Bahá es un ejemplo de eso. Él podía estar un día en un banquete con diplomáticos, con catedráticos de universidad, con grandes personalidades y al día siguiente visitar un refugio para personas sin hogar y reconfortarles y comer junto a ellos y hacerles obsequios de dinero, etcétera, etcétera. Él enseñaba absolutamente a todo el mundo, sin hacer distinción y nosotros tampoco debemos hacerla.
En su presentación del mensaje Baha'u'lláh no deben vacilar ni dudar. Dice, no deben ser ni desdeñosos ante el pobre ni tímidos ante el grande. En su exposición de las verdades no deben ni exagerar ni empequeñecer la verdad que proclaman, sea su oyente de la realeza o príncipe de la iglesia, político, comerciante o un hombre de la calle. Fíjense que la Casa de Justicia también nos recuerda esto en muchos mensajes, que cuando nosotros participamos en los discursos de la sociedad y aportamos nuestra opinión, nos recuerda que debemos ser humildes, ¿no? No podemos decir que nuestras pocas experiencias de repente son la gran panacea y que también tenemos que tener una actitud de aprender de los demás, ¿no? De las experiencias de otros. A todos por igual, altos o bajos, ricos o pobres, deben ofrecerle con manos abiertas, con un corazón ardiente, con una lengua elocuente, con infinita paciencia, con sincera lealtad, con gran sabiduría, con inamovible valor, la copa de salvación en una hora tan crítica. Y esto es lo que hacía Abdul-Bahá, ¿no? Con una lengua elocuente, con infinita paciencia. Yo, hablando de Abdul-Bahá, añadiría con infinito sacrificio. Él estaba muy enfermo, él era muy anciano. Los medios de comunicación en aquel entonces no eran los de ahora. Los transportes no eran los de ahora. El gran sacrificio que él hacía, físico, gran sacrificio físico, para poder enseñar a las multitudes a las que enseñó. Imaginen atravesar la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. Qué inmenso esfuerzo supuso eso para él. Varios días en tren, sentado. Imagínense. Hoy en día sería pesado, imagínense en aquel entonces, para alguien anciano como él. Imagínense 3 años comiendo una comida diferente a la que uno está habituado, por ejemplo, ¿no? O a tenerse que adaptar a unos horarios y a unos climas diferentes a los que uno está adaptado, acostumbrado, ¿no? O durante todo el día, desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, hasta altas horas de la noche, estar constantemente conversando, estar constantemente recibiendo personas, hablando con ellas, atendiéndolas. Y si se entera que alguien no ha podido visitarle porque está enfermo, porque se ha roto la pierna o porque ha tenido un contratiempo, ir y visitarle pese al cansancio, ir y visitarle personalmente a su casa, a su hogar, ¿no? Estar siempre derramando amor y cariño hacia todos. Qué terrible sacrificio, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan una reunión baja y les dé, pues eso, un poco de pereza, porque hace mal tiempo, porque realmente es una reunión que se va a hablar mucho y a lo mejor no apetece, no apetece. Pues recuerden siempre el ejemplo de Abdul-Bahá y el sacrificio. No, dice, bueno, si a mí me cuesta, lo que le costó a Abdul-Bahá, madre mía. Si a mí me cuesta conectarme a esta reunión, que además es por Zoom, lo que le debió costar a Abdul-Bahá, pues ir a Denver desde Nueva York para hablar allá. Entonces, bueno, voy a sacrificar un poquito yo también, que no pasa nada. Fíjense, conectando con el principio de mi intervención, en su último mensaje, bueno, en su último no, pero el mensaje del 31 de enero a los consejeros, su reciente mensaje a los consejeros, la Casa de Justicia vuelve a hablar de la enseñanza como la pasión de nuestra vida. Y le dice a los consejeros y a los auxiliares que ayuden a los creyentes, donde quiera que residan, a reflexionar periódicamente sobre maneras efectivas de enseñar la fe en su entorno y avivar en sus corazones una pasión por la enseñanza que atraiga las confirmaciones del reino divino. Fíjense que la Casa de Justicia nos dice una pasión por la enseñanza que haga que rápidamente seamos muchos, ¿no? No dice eso. Dice que atraiga las confirmaciones del reino divino. Acuérdense lo que leíamos al principio. Cuando nosotros enseñamos, atraemos las confirmaciones. Nos convertimos en un canal a través del cual Baha'u'lláh actúa. Qué gran privilegio es ese. Qué relación mística podemos cada uno de nosotros establecer con él, pese a nuestras debilidades, pese a nuestras limitaciones, pese a nuestros grandísimos defectos y falencias. Qué suerte tenemos. Y ya para acabar, puesto que estos no pueden ser más que una pincelada de un tema que en realidad es mucho más profundo, yo les animo a que en su plan de estudio personal incluyan las charlas de Abdul-Bahá, pero no desde un punto de vista de solamente ver qué contenidos tienen, sino también
un punto de vista de su metodología. Shoghi Effendi, en una carta escrita de Shoghi Effendi a un joven de Estados Unidos, dice, él le aconsejaría, o sea, Shoghi Effendi le aconsejaría que, entre otros libros, estudie las charlas de Abdul Baha, pues su método de acercarse a la mente del público es insuperable. Así que, salvo que piensen que el método de ustedes es superior al que empleaba Abdul Baha, yo les animo a que en su plan de estudio personal incluyan, por ejemplo, promulgación de la paz universal y, además de empaparse de los contenidos, se empapen de la manera, del método que él tenía para acercarse al público, la manera en que lo hacía. Así que nada, amigos, yo no tengo más que agradecerle su paciencia, disculparme por la extensión y al mismo tiempo la parquedad de contenido de mi intervención. Y no sé si ahora tienen ustedes alguna cuestión o alguna pregunta que quieran plantearme. Yo, en la medida de mis posibilidades, trataré de dar respuesta. Muchas gracias por su paciencia.